Por primera vez en la historia, Irán atacó directamente a Israel con el lanzamiento de centenares de drones y misiles desde su propio territorio. Teherán justificó su acción en respuesta al bombardeo de su consulado en Siria apenas 2 semanas antes que el régimen iraní atribuyó a Israel. Estados Unidos ha instado al gobierno israelí a evitar represalias que conduzcan a una mayor escalada. Pero ¿renunciará Israel a un ataque a gran escala contra Irán? ¿Y hasta qué punto hay riesgo de una guerra abierta entre los dos grandes rivales regionales? Se lo explicamos aquí en DW Analiza. The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real danger of a devastating full-scale conflict. Now is the time to defuse and de-escalate. Now is the time for maximum restraint. Con estas palabras, el secretario general de la ONU reaccionaba al ataque de Irán contra Israel, una acción sin precedentes que obligó a convocar una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad para analizar la situación. Apenas horas antes, en la noche del 13 al 14 de abril, Teherán había atacado directamente a su gran rival regional con drones y misiles lanzados desde su propio territorio. Aunque el grueso del ataque se lanzó desde Irán, también participaron las milicias del denominado Eje de la Resistencia, los hutíes desde Yemen, así como grupos chiíes de Irak y Siria y Hezbollah desde el sur del Líbano. En total se lanzaron más de 170 drones, 120 misiles balísticos y 30 misiles de crucero. Pese a todo, el ataque se saldó con apenas una docena de heridos y leves daños materiales en una base aérea en el sur de Israel. האיום האיראני פגש את העליונות האווירית והטכנולוגית של צה"ל בשילוב קואליציה לוחמת חזקה שיחד ירתו את רובם המכריע של האיומים. ירתנו 99% מהאיומים ששוגרו לשטח מדינת ישראל. Ciertamente, la ayuda de los aliados de Israel jugó un papel importante a la hora de minimizar el impacto del ataque iraní. El despliegue de Estados Unidos, por ejemplo, sirvió para abatir más de 80 drones y 6 misiles balísticos lanzados desde Irán y Yemen, una ayuda que se sumó a la efectividad del propio sistema de defensa aérea de Israel. Su principal elemento, la denominada cúpula de hierro, constituye un auténtico escudo capaz de interceptar cohetes de corto alcance, misiles y aviones no tripulados. Una red de radares móviles distribuidos en lugares estratégicos detecta la aproximación de los proyectiles. Los datos de posición, trayectoria y velocidad se transmiten a un centro de control que determina qué batería de misiles se encargará de interceptar la amenaza. Pero más allá de la capacidad de la defensa aérea israelí y de la ayuda aliada, hay otro factor que ayuda a explicar el escaso impacto del ataque. Lo cierto es que la acción de Teherán no cogió por sorpresa ni a Israel ni a sus aliados. El régimen iraní asegura que avisó con hasta 3 días de antelación. Estados Unidos niega que se produjera esa advertencia. Sin embargo, Washington aumentó su despliegue en la región en las horas previas. Por si fuera poco, lanzando la mayoría de misiles y drones desde su propio territorio, Teherán dio tiempo a Israel a prepararse para repeler el ataque. Iran did it in a very calibrated way, sending these slow drones, hours and hours flying from Iran to Israel, giving plenty of time for the Israelis and the United States and others to prepare. So it was kind of performative, but it was nevertheless a paradigm shift because it was a direct Iranian retaliation on Israel for Israeli attacks on Iranians. Con su ataque sobre Israel, Teherán daba respuesta al reciente atentado contra su consulado en Damasco, un bombardeo que el régimen iraní atribuyó a Israel y en el que murieron 13 personas, 6 sirios y 7 iraníes, incluido uno de los comandantes de mayor rango de la Guardia Revolucionaria Islámica. El gobierno israelí no confirmó, pero tampoco desmintió las acusaciones. Sea como sea, lo cierto es que Irán e Israel mantienen desde hace décadas una tensa rivalidad por la hegemonía regional. La guerra en Gaza, desencadenada tras los ataques terroristas de Hamás del pasado octubre, ha tensado aún más las relaciones.
Irán ha hostigado a Israel a través de las acciones de sus aliados en la región, milicias chiíes como Hezbollah en Líbano o los rebeldes hutíes en Yemen. Una guerra en la sombra en la que Israel también participa con ataques a intereses iraníes en los países vecinos, especialmente en Siria. Un intercambio de golpes que hasta ahora había sido indirecto. Sin embargo, el reciente bombardeo del consulado iraní en Siria supuso un punto de inflexión. Teherán sintió que estaba en juego su credibilidad, tanto a nivel interno como respecto a sus aliados regionales. Iran had to retaliate basically for the attack against its consulate in Syria. Otherwise, it would completely lose face, not just in front of its adversaries like Israel, but also in front of its own proxies like Hezbollah, Hamas, and the Houthis, who have been conducting their own attacks against Israel in recent months in retaliation or in response to its attacks and its operations in Gaza. El cálculo de Teherán es que su acción supone una advertencia suficientemente contundente para Israel, pero evitando al mismo tiempo un enfrentamiento directo. This was a spectacular but not a fatal attack, which is very similar to what Iran did in the aftermath of US killing General Soleimani in 2020 in Baghdad. Iran also attacked US bases in Iraq with a barrage of ballistic missiles that resulted in no fatalities. In both cases, Iran has demonstrated that it has an appetite for risk, but it doesn't have an appetite for too much risk. En un mensaje horas después del ataque, la misión permanente de Irán ante Naciones Unidas daba por concluida la respuesta a Israel por el bombardeo de su consulado en Damasco. La tendencia de Irán a lo largo de los últimos años, en realidad, es que no tiene incentivos para escalar, para agravar la situación en la región. Teherán ha apostado por eso que a veces se denomina esa paciencia estratégica, en la que poco a poco diversos factores, por ejemplo la salida de Estados Unidos de la región, le ha creado un contexto en el que es favorable, cada vez va penetrando más económicamente, políticamente, por supuesto militarmente. Pero no solo en Irán temen una posible escalada. Estados Unidos pidió prudencia al gobierno israelí. Medios estadounidenses se hicieron eco de la conversación telefónica entre Biden y el primer ministro israelí horas después del ataque. En ella, Biden aseguró a Netanyahu que Washington no apoyaría una respuesta militar contra Irán. I think the United States is quite worried about this escalation. It has been warning Israel right from the beginning. And one of the reasons is it's an election year in the United States. And I think it's quite worrying for Joe Biden to have to inform the American public that the United States is now involved in a war, not because it chose to get involved, but because its ally Israel has, in a sense, drawn it in. En la misma conversación telefónica, Biden fue más allá, asegurando que la respuesta militar de Israel a la agresión iraní constituía una victoria y que Netanyahu debería aceptarla. Pero hay más argumentos a favor de evitar una escalada mayor con Irán. Los más de 6 meses de ofensiva en Gaza han comportado un deterioro de la imagen internacional de Israel. Ahora, la agresión iraní puede proporcionarle un pequeño respiro a Netanyahu. It is succeeding in taking the focus, particularly the media spotlight, off of the Gaza famine and the Gaza war and the loss of life that is taking place there. And that was very much, I think, what Israel planned to do, which is one of the reasons why when the Iranian operation came to an end, President Biden contacted Netanyahu, the Prime Minister of Israel, to say, you've got the win. This is exactly what you set out to get. Tras semanas de críticas crecientes por la situación en Gaza, ahora Occidente no duda en mostrar su apoyo a Israel. Por ejemplo, en forma de sanciones a Irán. En una cumbre en Bruselas, los líderes de la Unión Europea se comprometieron a intensificar las restricciones a los fabricantes iraníes de drones y misiles. Además, el gobierno israelí podría capitalizar a su favor, renunciar a ejercer represalias contra Irán, tal y como le pide Estados Unidos. I would not be surprised if they do not take immediate action, and if they accede to American urgings not to do so. Politically, I think they can cash in on saying, okay, America, we won't do anything, we're being good, but in exchange,
you have to, give us more of a free hand in Gaza. Sea como sea, el gobierno israelí mantiene la incertidumbre sobre si acabará lanzando un ataque a gran escala contra Irán. El pasado viernes, las autoridades iraníes informaron de un supuesto ataque contra una base militar en Isfahán, a unos 400 kilómetros al sur de Teherán. Al parecer, las defensas aéreas derribaron 3 drones en las cercanías de las instalaciones militares. Aunque el gobierno israelí no se pronunció al respecto, todo apunta a que podría estar detrás de esta acción. Estamos, pues, ante el primer paso de una respuesta israelí a mayor escala y hasta qué punto se arriesgará Israel a un enfrentamiento militar directo con Irán. Pongo en duda que realmente tenga apetito para abrir más guerras, porque al final la guerra de Gaza ha sido desastrosa por muchos motivos, empezando por supuesto por las víctimas civiles que superan los 30.000, pero también porque el ejército israelí está teniendo problemas. Jamás como estructura político-militar no ha sido derrotada. Pero Israel no solo afronta dificultades militares por su guerra en Gaza. La economía israelí se resiente también del esfuerzo de guerra. Según datos oficiales, el Producto Interno Bruto de Israel se contrajo más de un 20% en el cuarto trimestre del año pasado. Aparentemente, pues, una guerra abierta no interesa a ninguna de las partes en conflicto. Sin embargo, el riesgo de un choque directo es real. En una dinámica de constante respuesta a las agresiones mutuas, cualquier error de cálculo puede resultar fatal. If Israel becomes more brazen in attacking Iranian assets, or goes all the way to targeting Iran on its own soil, if Iran then takes the lesson from what it has done, that this attack was basically cost-free for it, and it can target Israel on its own soil and get away with it, then we will end up in a situation that it's just a matter of time before all sides will end up in an all-out catastrophic regional war that will have no limits.